Muy buenos días tengan todos ustedes, mis amados hermanos en Cristo Jesús. Es un gusto nuevamente poder transmitir en esta hora, en este día sábado, y me da alegría el saber que tenemos la oportunidad de existir, la oportunidad de vivir para poder seguir sirviéndole al Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, en esta ocasión tenemos entre nosotros a nuestro amado hermano David Poblano, un hermano en Cristo y un amigo también en el Señor Jesús. Es para mí un gusto poderlo tener entre nosotros, hermano David Poblano. Amén. Para mí es el gusto, hermano. Primeramente ante Dios y delante de usted, hermano Manuel, gracias por la invitación y sobre todo, hermano, esperamos ser de utilidad en este programa. Muchas gracias, hermano. Un saludo a la audiencia, hermano. Un saludo a todos los hermanos que nos van a ver. Claro que sí, hermanos, que Dios les bendiga, Dios les guarde. Estamos pasando por momentos difíciles, pero primeramente Dios, con la ayuda del Señor, tenemos consejos para usted y tenemos sobre todo, hermanos, la palabra de Dios que nos ayudará, hermanos, a crecer espiritualmente y a darnos fuerza en estos momentos de mucha zozobra en el mundo y aún en la iglesia del Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos, y estén atentos a lo que Dios quiere decirnos en esta hora. Saludos en el nombre del Señor. A los hermanos que han de observarnos por este medio, más adelante en grabación, quiero solamente enfatizar que nuestro hermano que tenemos aquí en esta plataforma es un hermano ministro, es pastor nuestro hermano, pero también es médico por la misericordia del Señor. Y es una pues gran alegría para mí tenerlo entre nosotros porque vamos a estar escuchando consejos pertinentes referente precisamente al estudio de la medicina, porque nuestro hermano David Poblano, eso fue lo que estudió. Entonces yo quiero darle una cordial bienvenida a nuestro hermano con dos porciones bíblicas en esta hora. Y la primera porción bíblica que encuentro aquí en las Sagradas Escrituras se encuentra precisamente, hermano, en Colosenses 4:14, que a la letra es Pablo quien expresa estas palabras y dice: os saluda Lucas el médico amado, os saluda Lucas el médico amado. Y también quiero recibir a nuestro amado hermano David Poblano con esta porción bíblica de primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en su capítulo 1, versículo 12 en adelante, que a la letra dice la Biblia así: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel y poniéndome en el ministerio, y habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Con estas porciones bíblicas, hermano David Poblano, es como lo recibo y deseando que esta intervención que va usted a tener, pues ya hemos orado, hemos suplicado antes de entrar en vivo, pero vamos a hacer una oración pidiéndole a nuestro Dios que Amén. Él bendiga la audiencia y bendiga, hermano, este momento. Vamos a hacer una oración. Permítame Amén. dirigirla. Bendito Padre Amén. Celestial. Gracias, Padre Santo. Agradezco el tiempo, el momento que No nos confíes. concedes nuevamente de poder transmitir por este medio, Señor. Yo sé, eterno Dios, que este momento será de bendición. Unos minutos, Señor, que ocuparemos en donde estaremos, Señor, glorificando y bendiciendo tu nombre sagrado. Gracias te damos y a ti sea la gloria, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Muchas gracias, Cristo. Aleluya. Amén. Quiero mandar un especial saludo a los hermanos que a través de la radio de la 91.5 FM en frecuencia modulada, posteriormente a este en vivo,
primeramente Dios estará por ahí transmitiendo. Y a Dios sea la gloria para siempre a nuestros hermanos de aquí del estado de Morelos, de diferentes partes como Yecapistla, Huitzilá y en diferentes lugares, Temisco y todos los municipios de aquí del estado de Morelos. Dios les bendiga abundantemente. Y a los hermanos que nos ven en este momento en diferentes partes de la República Mexicana, en el estado de Puebla, ya veo algunos saludos aquí de hermanos conocidos, en el estado de Veracruz y en diferentes partes. Dios les bendiga abundantemente. Al final estaremos orando por algunos hermanos que están pasando por una situación complicada de salud y que han sido inclusive alcanzados por este asunto de la pandemia, pero estaremos clamando al Señor, pidiéndole a Él misericordia porque Él es bueno. Estimados hermanos, estimada audiencia, este asunto que hemos de tratar tiene que ver con el asunto, hermanos, de la pandemia, el coronavirus, queridos hermanos e iglesia. Pero hermanos, en esta ocasión quise invitar a nuestro amado hermano David Poblano porque él es médico y él, hermanos, tiene pues tiene ese estudio, hermanos, referente a, a- al asunto de, podríamos decir, de esa especialidad, ¿no? El asunto de los medicamentos y el asunto de muchas cosas que nosotros, como no estudiamos ese ramo, pues desconocemos. Y aquí quiero enfatizar algo importante, lo que la Biblia menciona en relación a los médicos o lo que la Biblia menciona, la medicina en referencia a las Sagradas Escrituras. Porque de repente, hermanos, no en todos, ¿verdad? Pero en algunos toman el asunto de la medicina como algo, eh, voy a decirlo así, ¿no? Satánico, algunos, no todos. Y quiero mencionar algo que le ocurrió por aquí a un amigo y que me platicaba. Dice que él cuando era muchacho, él predicaba, él era un predicador, hasta el día de hoy es un predicador, pero cuando ocupaba el púlpito, duro contra los médicos, duro contra la medicina, duro contra la medicina. Y hermanos, dice que este varón, este amigo, me dice, fíjese hermano que dejé de hacerlo hasta que en una campaña, después de predicar, se me acercó una ancianita y me dice, le dijo aquí a mi amigo, le dice, hermano, quiero hacerle solamente una pregunta, una sola pregunta. Sí, dígame, hermana, ¿la medicina es diabólica? ¿Es del diablo? Y entonces el hermano, no sabiendo qué decir, le dice, no, hermano, no. Ah, bueno, nada más quería saber eso. Dios le bendiga. Le recuerdo una cosa, hermano. Mi hijo estudió medicina y es un médico. Que Dios le bendiga, nos vemos en otra ocasión. Dice, me dice este amigo, dice, desde ahí dejé prácticamente de predicar duro contra los médicos y duro contra la medicina. ¿Qué es lo que la Biblia menciona? Y haciendo solamente un paréntesis antes de dejarle lugar a nuestro amado hermano David Poblano. En la Biblia vamos a encontrar muchos asuntos que se menciona referente a la medicina o a los médicos. Existen muchos pasajes en la Biblia que nos muestran a médicos y el uso de tratamientos medicinales. Obviamente, aclaro, obviamente en la humanidad todos ellos limitados porque los médicos son seres humanos, no son dioses, son seres humanos. Pero aunque son tratamientos limitados, pueden ayudar. Y eso está comprobado en la Biblia precisamente. Es interesante cómo en todas las Sagradas Escrituras vamos a encontrar pasajes que nos dan luz referente a los médicos o a la medicina. Por ejemplo, cuando muere Israel, quienes lo embalsaman o quienes lo preparan son precisamente médicos. Y eso es bastante interesante. Ahora,
Nuestro Señor, a lo largo de las Escrituras, en cierta ocasión, hermanos, encontramos de parte de Dios un exhorto a su pueblo en un sentido espiritual en Isaías capítulo 1, hermanos, en un sentido espiritual, porque su pueblo lo había dejado y tomando, hermanos, el Señor una figura de personas enfermas, le dice al pueblo: toda cabeza está doliente, no hay nada sano, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Está tomando Jesús, el Señor, nuestro Dios, una figura para decirle al pueblo de Israel espiritualmente cómo se encontraba. Pero la figura continúa y dice el Señor: no han sido, dice, sanados, perdón, dice, no han sido curadas, no han sido vendadas ni suavizadas con aceite, no han sido vendadas y suavizadas con aceite. Esto es bastante curioso e interesante. El Señor está diciendo, hermanos, cómo es que en ese tiempo, hermanos, para que el pueblo le entendiera, podía ser curada una persona. Aunque obviamente el tema aquí es espiritual, lo que el Señor está abordando y la figura que está poniendo para dar el exhorto al pueblo de Israel. Pero no solamente ese pasaje, por ejemplo, en segundo libro de Reyes 27, después, hermanos, de que este rey se arrepiente, hermanos, Isaías regresa y le dice a este rey, a quien el Señor le había dicho: prepara tu casa porque morirás y no vivirás. Hermanos, él se volteó el rostro a la pared, clamó al Señor y el Señor envió nuevamente a Isaías y le dice: mira, he oído tu oración, he visto tus ruegos. Y entonces el profeta, entendemos, dirigido por el Señor, le dice a este rey: toma masa de higos. Y la Biblia dice que tomaron masa de higos y la pusieron sobre la llaga y sanó, y sanó. Y así podríamos mencionar muchos textos bíblicos en donde se habla de asuntos medicinales y se habla acerca de médicos. Por ejemplo, hermanos, solamente entre paréntesis, se utiliza como aproximadamente entre unas 10 o 12 veces la palabra médico en la Biblia. También queremos mencionar, hermanos, que por ahí en el único texto que se utiliza y que se utiliza, digo, para mal, se encuentra por ahí un pasaje en segundo libro de Crónicas 16:20, a los que le dan duro contra los médicos y duro contra la medicina, hermanos, este texto es mal interpretado, ya que en ese tiempo, hermanos, la Biblia dice que se enfermó de los pies. Y dice la Biblia: y no buscó al Señor, sino que recurrió a los médicos. Hermanos, el problema aquí no era que Asa recurrió a los médicos, sino que él no buscó a Dios. No buscó a Dios. No es que, hermanos, Asa fue abandonado en realidad, o era un pecado buscar a médicos. Queridos hermanos, y así podríamos mencionar que justamente el evangelista, el varón que escribió Lucas, era precisamente un médico. Y es puntual e interesante cómo también Pablo, hermanos, reconoce en esa carta que leía a Colosenses a este varón. No dice el hermano Lucas, sino dice: os saluda Lucas, el médico amado. Eso es muy interesante. Como dije al principio, los médicos tienen limitaciones porque son seres humanos. La medicina es limitada. Dios es eterno y a Él sea la gloria. Por eso está entre nosotros nuestro amado hermano David Poblano, quien él es médico de profesión y es una bendición tenerlo entre nosotros. Pasando, queridos hermanos, a un asunto ya con nuestro hermano David Poblano, hermanos, preguntaríamos a nuestro hermano David Poblano si quiere mencionar algo, este cuestionamiento. ¿Cuál ha sido su experiencia como médico evangélico?
¿Cuál ha sido su experiencia como médico evangélico en este tiempo de pandemia, hermano David Poblano? Y ahora sí, le dejamos el lugar, hermano, todo oído, hermano, vamos a escucharle atentamente. Amén. Gracias a Dios, amado hermano. Gracias a Dios. La pregunta es personal, ¿verdad? Y por lo tanto, hermanos, vamos a hablar, pues, en primera persona. No está bien a veces hablar en primera persona, pero en este caso la pregunta es personal. ¿Cuál ha sido su experiencia? Doy gracias a Dios, hermano, primeramente, porque el Señor, como bien lo dice, me permitió ejercer la medicina por 30 años. Y hermanos, referente a la pregunta, y esto va a servir, hermanos, para muchas personas que me están escuchando. ¿Cuál fue mi experiencia, hermanos? Bueno, ya había tenido otra experiencia con la H1N1 de la influenza en 2009. Ahí, hermanos, tenía yo 5 años de haber conocido al Señor, ¿verdad? De haberme entregado a Él. Y, hermanos, fue una experiencia muy distinta a la que viví el día de hoy. En ese tiempo, hace 11 años, hermanos, estaba yo más joven, estaba yo, hermanos, trabajando en otra área de la medicina, en el instituto donde yo desempeñé mis funciones. Y, hermano, pasó muy duro. Y ahora que nos avisaron en el mes de febrero, en el mes de enero, que venía una pandemia, hermano, al principio muchos no lo creímos. Dentro de eso nosotros, ¿verdad? No creímos. Aunque ya habíamos tenido la experiencia, habían muerto personas, murió mi asistente médica, murieron varios pacientes, pero dije, bueno, adelante. ¿Cuál fue la experiencia? Y yo creo que va a servir esto, y lo voy a decir con todo el temor delante de un Dios que está ahorita con nosotros y ha estado con nosotros siempre. Por eso al referirme a esto siempre digo esto. Lo vamos a decir con todo el temor y temblor delante de Él. Hermanos, quiero decirle a todos los que nos están escuchando que mi experiencia como médico en este tiempo de pandemia, en un principio, fue durísimo, hermano. Fue durísimo. No esperé que viniera así. Nadie estaba preparado para lo que venía. Como les dije hace un momento, habíamos recibido informes desde Europa, porque allá empezó mucho antes, desde noviembre, que mucha gente estaba muriendo en gran número. Y hermanos, que nos preparáramos nosotros para una pandemia. ¿Cómo nos íbamos a preparar? Bueno, los que estaban gorditos tenían que bajar de peso. Los que estaban diabéticos o eran diabéticos tenían que controlar sus cifras de glucosa. Los que eran hipertensos tenían que controlar sus cifras de presión arterial. Bueno, nosotros no lo creímos, no lo creímos. Y como consecuencia, hermanos, muchos de aquellos que no hicieron caso murieron. Fue algo, hermanos, muy doloroso al principio. Fue muy duro. El ver morir compañeros de trabajo y posteriormente aquí en la colonia donde radicamos, hermano, empezar a ver morir médicos que conocíamos. Solamente alrededor murieron 6 médicos y sus esposas consecuentemente. Fue extremadamente duro, hermanos, cuando yo en el trabajo empecé a ver morir a la gente, empezó a llegar a la gente, hermanos. No sabíamos a veces qué hacer, a tal grado que mi experiencia en un principio, hermanos, fue de una angustia total. Fue tanta la angustia, hermano, que en determinado momento, por el mes de abril y de mayo, al final de mayo, hermanos, yo estaba a punto de desfallecer. Cuando en un día llegué a mi casa, porque en un principio casi se nos prohíbe llegar a las casas por el riesgo de llevar la infección a nuestros familiares, pero el sindicato vino y fuimos a nuestras casas. Yo me acuerdo que esa noche, hermano, nosotros acostumbramos a hacer oración, yo y mi esposa y mis hijas, pero llegué tan abatido, hermano, llegué tan angustiado de ver tanta muerte, hermanos, que prácticamente no pude orar, y debo confesarlo delante de Dios. Me sentía tremendamente angustiado, a punto de desfallecer, hermano. En la gracia infinita del Señor, como siempre ha sido conmigo, el Señor me llevó en sueño, hermano. Fue un sueño tan claro y tan real, y lo digo con temor y temblor delante del Señor, porque eso me ayudó. ¿Qué vi en el sueño?
Fue la imagen tan real, hermanos, que el Señor me empezó a introducir en un túnel oscuro, lleno de gente quejándose, hermanos. Y de repente lo más horroroso que he visto, vi un ser alado con alas, de aproximadamente 2,5 metros, porque es lo que le sacaba a la gente. Y detrás de él iban otros seres igual más pequeños. Este ser, hermano Manuel, estimados hermanos que me están escuchando, llevaba en la mano derecha una especie de aguijón largo. Y al momento que él llegaba y retrancaba con odio a las personas, les introducía ese aguijón y sacaba algo de adentro que el Señor no me permitió ver. Pero era algo que iba arrojando y con la otra mano arrojaba los cuerpos hacia atrás y la gente de atrás que venía con él los iba agarrando. Fueron gritos desgarradores, hermanos, como nunca antes había escuchado. De repente, ese ser volteó hacia mí, hermano, con esa mirada roja, con esa mirada inyectada. No sé, hermano, los que me están escuchando si han visto perros con rabia. Yo sí he visto perros con rabia. Esa mirada, hermanos, que no la puedo borrar de mi mente, se me quedó mirando fijamente. Y de repente caminó hacia mí, hermano. Cuando vi que se acercó y venía más o menos a 2 metros de distancia, hermanos, fue tanta la impresión, fue tanto el temor, que yo caí prácticamente sentado. Cuando él extendió su garra y quiso tocarme, hermanos, desde lo más profundo de mi ser y de mi corazón salió un grito que dije: en el nombre glorioso de Cristo Jesús, el Señor te reprenda. La sangre preciosa de Cristo tiene poder. Y cuando ese ser oyó eso, hermanos, ya no me vio a mí. La mirada la dirigió hacia arriba y cayó. Cuán largo era. Fue un estruendo de huesos que sonaron en el piso, que él cayó prácticamente de espalda y volteó hacia arriba y salió huyendo. Con eso el Señor me mostraba que estaba conmigo y que la sangre poderosa de Cristo tiene poder, estimados hermanos. Tiene poder, hermanos, sobre la misma muerte. Él la venció en la cruz del Calvario. Y de ahí vino una recuperación hermosa. De ahí vino una recuperación hermosa en mi ser, en mi ánimo. Sentí gozo, sentí confianza de saber, hermanos, que tenemos un Dios que es todopoderoso. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y ante su presencia se dobla todo ser, las que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Eso me dio a entender mi Señor. Pero lo más hermoso, estimados hermanos que están pasando por una crisis de enfermedad, de angustia, de desesperación, lo más hermoso de este sueño, Manuel, fue que sentí la mano poderosa de Dios que atravesó mi espalda, hermanos, hasta mi pecho. Y esa voz suave, hermanos, que ya he escuchado en otras veces, y me dijo al oído: ¿tienes miedo, verdad? Y yo, volteando, sin poderlo ver, le dije: Señor, tú sabes que tengo miedo. Y él me dijo: no temas. Y me levantó de la espalda, como quien levanta una pluma, pero con amor, hermanos. Y desde entonces el Señor, hermanos, me fortaleció. ¿Cómo fue mi experiencia? En un principio fue muy dura, pero en términos generales, al final de todo esto, hermanos, la confianza que da el Señor al estar con nosotros vino a mi corazón y me dio ánimo para seguir. Me dio ánimo para hablar a los hermanos que me estaban llamando por teléfono. Me dio palabra para alentarlos. Y hermanos, esa fue la experiencia como médico evangélico, hermanos, en la lucha que estamos sosteniendo, hermanos, y que yo sé que muchos ahorita por el repunte de esta enfermedad están teniendo. No teman, Cristo está con nosotros, bendito sea su nombre. Hermano Manuel, esa es mi experiencia. Gloria a Dios, hermano. Como dije, que la plática que íbamos a tener era precisamente con un médico evangélico. Hermano, me gocé escuchando esta parte, ¿verdad?
cómo es que Dios en su infinita misericordia, hermano, lo ha guardado, lo ha protegido, porque justamente a los médicos que son los más expuestos. Hace unos días atrás escuchaba a un médico en las redes sociales decir, no sé en qué momento me infecté, yo me cuido demasiado, cuido a mi familia, ahora yo estoy infectado y toda mi familia. Pues hermano, ahora sí que la bendición de tener al Señor Jesucristo, hermano, y en este tiempo que el Señor lo ha guardado, lo ha protegido, es para la gloria del Señor. Hermano Amén. David Poblano, tenemos otras preguntas en cuestión referente al asunto, eh, al asunto de lo que usted ha estudiado, en lo que usted se ha especializado. Como médico, ahora le pregunto como médico, pregunta número 2. Hermano David, cuando escuchamos COVID-19, ¿a qué nos estamos enfrentando, hermano? Ay, hermano. Bueno, pues sin duda, hermanos, a una dura enfermedad. Para algunos, una dura prueba, una dura prueba. Lo he visto. El Señor me ha dado el privilegio de ver que para algunos ha sido una dura prueba. Para otros, hermanos, juicio de Dios. Y para otros, los hijos de Dios, es una oportunidad para llegar a su santa y bendita presencia. Hemos visto, hermanos, con el dolor humano en nuestra alma, la partida de hermanos queridos, hermanos que nos ayudaron en la fe. Y eso, hermanos, humanamente duele en el alma. He visto morir a mucha gente, he visto morir a hermanos, pero también la gracia del Señor me ha llevado, hermanos, para hablar con algunos y alentarlos, porque están pasando por una dura prueba, hermanos, en la cual se reafirma la fe en Cristo Jesús. Pero para otros, hermanos, sin duda, ha sido de juicio. Cuando hablamos, hermanos, de COVID-16, ¿a qué nos estamos enfrentando? A eso, a una dura enfermedad. Es una enfermedad, hermanos, que ataca lo físico o lo somático. Fíjese bien cómo abarca 3 áreas la enfermedad. Abarca también el área psíquica, en la cual, hermanos, se ven afectadas las emociones nuestras, y está causando una gran depresión, una gran angustia, hermanos, en la gente. Yo he tratado con mucha gente enferma, hermanos, y la mayoría llega deprimida, llega angustiada, pero, hermanos, también ataca, hermanos, en el área espiritual. He visto, hermanos, pacientes en periodo de recuperación y manifiestan un gran vacío interior. Hermanos, pero ahí está la oportunidad que Cristo me ha dado, hermanos, y el privilegio que me ha dado de ser médico, porque ahí es donde aprovecho, ¿verdad? Para hablarles de Cristo el Señor. Y les recuerdo Juan 10:10. Y les digo a estos pacientes que no conocen del Señor, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Satanás. Y ahí les presento a Cristo. Pero dice un Señor amado, el Hijo de Dios, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Bendito sea el Señor. En Cristo hay vida. Puede haber vida física y hay vida eterna en Él. Y les recuerdo en esos instantes, porque muchas de las personas que nos están escuchando, hermano Manuel, no han entregado su vida a Dios. Hermanos, y les recuerdo que Él llevó nuestros pecados, Él llevó nuestros dolores, llevó nuestras tristezas en la cruz del Calvario, y que en Cristo Jesús, hermanos, puede darles paz, puede darles esperanza, y sobre todo puede darles perdón de pecados y, hermanos, la vida eterna. Aquellas personas que no están muy de acuerdo, ¿verdad? A veces en que alguien que sea médico pueda administrar la palabra, hermanos, es una gran oportunidad que el Señor me ha dado, a donde muchas personas no han podido llegar. En un principio, cuando yo me convertí al Señor, fue lo que le dije al Señor: Señor, si quieres sacarme de ser médico, adelante,
te pido que tú me guíes los pasos y que yo salga. Pero el Señor ha guardado silencio y guardó silencio. ¿Por qué? Porque sabía que venían tiempos difíciles, hermanos, y he aprovechado para hablarles que tenemos un Dios, un Señor, que perdona pecados y que puede llevar nuestras tristezas, nuestras angustias. Él venció la muerte, Él venció a Satanás en la cruz del Calvario. Sin duda nos enfrentamos a una dura prueba, pero yo déjenme decirle, hermanos, en esta preciosa mañana, a todos los que nos están escuchando y a los que nos escucharán después, hermanos, que en Cristo Jesús hay victoria. Mis ojos lo han constatado. He visto muchos enfermos, sí, 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 muchos, pero también he visto la gracia de Dios manifestada en muchos, hermanos. El Señor los ha levantado. Y sin duda, cuando oímos COVID-19, oímos de enfermedad, pensamos en muerte, no piensa en muerte. Piensa en la oportunidad que Dios nos da, hermanos, para levantarnos en el nombre de Cristo y manifestarle al mundo que en Cristo tenemos un Dios, que en ese Dios hermoso y santo hay victoria. Si tú no has recibido a Cristo como Señor y Salvador y me estás escuchando, es el tiempo. Es el tiempo de que te vuelvas a Cristo y que el Señor te guarde. Eso es lo que he visto, hermanos, en estos años que el Señor me ha permitido. Desde 2009 que vino la pandemia de la influenza, hermanos, el Señor me dio la oportunidad de hablarle a mucha gente. Y hermanos, muchos aceptaron a Cristo el Señor como único y suficiente Salvador de sus vidas. Amén. Todo para la honra y gloria de un Dios hermoso y poderoso. Amén. Gloria Adelante, a mi Dios, hermano. gloria a Dios. Esa es la opinión de un médico, hermano. Amén. Hermanos que nos escuchan, hermanos que están por acá visitándonos y viéndonos, esa es la opinión de este médico evangélico. A Dios sea la gloria. Pongamos nuestra confianza en el Señor. Tengo otra pregunta que entiendo ya la respondió, pero hermano, Sí. como médico igualmente, oímos la palabra coronavirus. ¿Coronavirus es sinónimo de muerte, hermano? ¿Sinónimo Bueno, de muerte? sí, hermano, como habíamos dicho, para algunos es sinónimo de muerte, pero para algunos no. Para algunos, como dijimos hace un momento, es, hermano, sinónimo de que el Señor nos da una oportunidad de levantarnos a testificar. Y es lo que le he dicho a hermanos que se han recuperado, hermanos, porque luego me hablan, hermano, ¿qué cree? Estoy muy bien. Yo les he dicho, hermano, ahora tenemos un compromiso mayor con Cristo nuestro Dios. Una vez que empiece a levantarse las restricciones, testifique, hable del Señor, hable lo que Cristo ha hecho en su vida. Sí, hermanos, como no, algunos han partido con el Señor, pero sabemos dónde están y sabemos que están mucho mejor que nosotros. Pero hermanos, para algunos, hermanos, ha sido una dura prueba, pero también una hermosa oportunidad, diría yo, para que Hermano David, manifestemos la bondad, la gracia de Dios, que tenemos un Dios que en este siglo XXI es el mismo Dios, es el mismo Dios del pasado. Él hace milagros, su portentoso poder se manifiesta en nuestras vidas, no solamente guardándonos a todos aquellos que tienen temor, no solamente guardándonos, sino también, hermanos, levantando a los enfermos, como más adelantito lo vamos a nombrar. hermano David, eh, Adelante, hermano. este punto es interesante. ¿Coronavirus es sinónimo de muerte? Es una pregunta que usted ya está contestando y es una bendición. Resulta que algunas personas saben que ya tienen el coronavirus y se empiezan a deprimir, pero horriblemente, horriblemente, man. Otros ni lo tienen y están ya muy deprimidos. Lo que usted decía. Creo que hoy más que nunca entendemos que ya hasta cierto punto, como que los médicos ya tienen esa oportunidad de dar un tratamiento, digo, un poco más puntual que cuando inició esta pandemia. Hermano David, el asunto de la depresión es un punto muy importante que ataca también ahí
a los hermanos. Platíquenos un momento de eso, hermano, el asunto de la depresión. Sí, hermano. Como les venía diciendo hace un momento, hermanos, esta enfermedad y cualquier enfermedad, pero estamos hablando de esta, del coronavirus, hermanos, tiene un alto grado de afección en el área psíquica y en el área espiritual. Hermanos, yo he visto, hermanos, en el área psicológica también, hermano Manuel. ¿Por qué lo digo esto? Bueno, porque en mi experiencia, hermanos, yo consultaba muchos pacientes de la empresa Volkswagen. En la empresa Volkswagen y en otras empresas les hacían la prueba rápida, famosa. Y yo los veía bien. Los podía ver un día antes, pero al otro día llegaban con una prueba positiva. Y ya iban tristes, ya llevaban dolor de cabeza, algunos ya se sentían con fiebre, otros inclusive forzaban la tos. Y decía, ¿qué cree, doctor? Estoy positivo, tengo mucha angustia, estoy muy triste. Y yo le decía, ¿qué prueba te hicieron? Ya me decían ellos, vos me dices esta prueba rápida ya, la que nos están haciendo. ¿Por qué no vas y te haces este tipo de prueba? ¿Tienes recursos? Ve a hacértela. E iban, fíjese bien, hermano. Y regresaban al otro día con la prueba negativa, la prueba más real, la más certera. ¿Y qué creen, hermanos? No tenían dolor de cabeza, no tenían síntomas, no tenían aparente fiebre y se sentían muy bien. Y les decía yo, estás sano, por lo tanto, vete a trabajar. Amén. Influye mucho. Hermanos, esto del área psicológica y de la depresión y la tristeza, hermanos, está acabando con mucha gente. Déjenme decirle, hermanos, que cuando alguien se enferma de coronavirus realmente y está en el periodo de recuperación, ya, en la etapa ya de recuperación, sí sufren depresión, hermano. Pero ahí es donde entra la palabra del Señor. Ahí es donde yo, hermanos, les recuerdo que muchos hombres de Dios pasaron por depresión desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Hasta el apóstol Pablo, inclusive, hermanos, pasaron por depresión. Esa sensación en el alma de tristeza, de angustia, de incertidumbre, de no saber qué va a pasar, hermanos, la suple Cristo el Señor y su santa y bendita palabra. Cuando, hermanos, alguien me consulta de los hermanos, yo les receto una cosa, hermano Manuel, y ahorita mis hermanos que me están escuchando, yo les receto una cosa. Oración, oración y después más oración. Y hermanos, ese es el mejor remedio, la oración a nuestro Dios. Él nos levanta, Él nos ayuda, el Espíritu Santo nos fortalece, nos levanta y nos da ese ánimo para seguir adelante. Pero sí, hermano, la depresión está pegando muy fuerte y no solamente, hermano, en pacientes enfermos, sino en el entorno, porque muchos quizá han perdido un ser querido, han perdido un hijo, han perdido un esposo, han perdido un padre, han perdido una madre. Entonces, hermanos, aquellos que conocen de Cristo saben cuál es el remedio. Ir a las plantas benditas del Señor, postrarse delante de Él, poner su frente a tierra y suplicarte y clamarle. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esa es la palabra del Señor y ese es el mejor remedio para la etapa de depresión. Que el Señor te ayude porque quizá, y sé muy bien que muchos de los que están escuchando están pasando, están saliendo y algunos otros han salido o han perdido un ser querido. Solamente Cristo puede sanar esas heridas, hermanos. Adelante en el nombre del Señor. Entre algunos comentarios de congratulaciones, hermano, está por aquí alguien, Jackie Owen, menciona, mi hermano David, Dios le lo siga bendiciendo y guarde en el hueco de su mano. Siempre es muy reconfortante escucharlo y no sabe cuántas veces nos ha animado a seguir adelante. Mi Señor Jesucristo lo siga usando para predicar su palabra. Saludos, hermano Manuel. Muchas gracias por por sus entrevistas. Dios le bendiga a nuestro hermano. Y así, muchas congratulaciones más. Hermano David, como médico, ¿puede platicarnos un momento, por favor, o explicarnos también el punto de este virus, su alto grado de contagio, hermano? ¿Puede hablarnos un poco de ello, hermano? Bueno,
Este virus, hermanos, este virus del Contagio. coronavirus ya se conocía desde la década de los 60. ¿Qué pasó en esta época, hermanos? Bueno, no se sabe a bien. Nosotros espiritualmente sabemos quién está detrás de todo esto, como lo vamos a ver al último. Pero lo que se sabe científicamente es que alguien lo modificó su estructura genética, lo que le llamamos su ARN o RNA, que son unas estructuras que llevamos todos adentro, todas las células vivas y nosotros como seres humanos también. Alguien lo modificó para hacerlo más infeccioso. Tienen un alto grado de infectocontagiosidad, así se dice. Bueno, ese es el virus al cual nos estamos enfrentando, hermanos, y es un virus altamente contagioso. ¿Cómo se contagia? Bueno, hermanos, al principio, como le dije, a todo el mundo lo agarró por sorpresa, pero a lo que se ha llegado en estos últimos meses es que, hermanos, se transmite por vía aérea. Al momento de hablar muy fuerte, salen gotitas de flu, así se llaman, a veces no las podemos percibir y ahí va el virus. Otras veces al estornudar, porque una de las etapas de la enfermedad al inicio es una fase catarral, entonces uno estornuda mucho y ahí esparce el virus. El virus, hermanos, llega a esparcirse aproximadamente a 2 metros de distancia. Por eso, hermanos, son las recomendaciones que nosotros hemos hecho de taparnos, de cubrirnos. Esto está también, hermanos, de aislarnos. Y el hecho de aislarnos, hermanos, no está peleado con la palabra del Señor. Porque acuérdense, hermanos, que en el Antiguo Testamento, hermanos, al que tenía lepra lo mandaban ¿a dónde? Bueno, lo tenían que apartar, ¿verdad? Una especie de cuarentena. Y después el sacerdote tenía que ver la lesión. Hermano, nos estamos enfrentando a un virus altamente contagioso que está mutando. ¿Qué está mutando? Está cambiando su estructura y estamos viendo que se está haciendo más contagioso, pero menos mortal. Menos mortal porque ya se avanzó, la ciencia médica avanzó para dar ciertos tipos de tratamientos y en la cual, hermanos, se está deteniendo un poco el índice de mortalidad, pero la infectocontagiosidad aumentó por la mutación de este virus. Eso es lo que podemos comentar, hermano Manuel. Muchísimas gracias, hermano David. No sabe qué interesante es este comentario que está dando. Hermano, seguimos con este cuestionamiento y preguntamos cuáles son sus principales síntomas y qué hacer si se detecta a tiempo. Pregunta número 4. Repito, ¿cuáles son sus principales síntomas y qué hacer si se detecta a tiempo, hermano? Ahorita, hermano, lo que estamos haciendo es recomendándole mucho a la gente, hermano, sobre todo si tiene fiebre. Las enfermedades virales tienen una característica, que empiezan en forma espontánea, no así las enfermedades bacterianas, porque ahorita también hay mucho resquemor, podemos decir, si yo tengo tos, si tengo malestar de 3 días o 4 a la fecha y empiezo con secreción amarilla, verdosa, tengo coronavirus, dicen, y van a vernos, hermano o doctor, ya tengo coronavirus. No, hermano, todos los virus tienen una característica principal que es de forma espontánea. ¿Está usted bien? Ya tuvo el contacto aproximadamente hace 5 días, no se dio cuenta y de repente, en forma espontánea, usted empieza con fiebre. La fiebre es el principal síntoma de esta enfermedad, aunque muchos a veces ahorita están cursando ya sin fiebre. Bueno, la fiebre. ¿Qué más? Dolor de cabeza intenso. No un dolorcito de cabeza como a veces tenemos, es un dolor de cabeza intenso. Y generalmente nosotros le decimos universal, que puede abarcar toda la cabeza. Esta etapa es la primera fase y lleva alrededor de 5 días, hermano. Y se presenta después tos seca en su inicio y, hermano, sobre todo un cansancio excesivo. El paciente refiere mucho dolor de huesos, que se le llama mialgias, un cansancio excesivo, astenia, hermanos, que lo llega a postrar. Esos son los síntomas principales de esta enfermedad, hermanos. Y después, en otras etapas, cuando avanza en la fase 2, bueno, ya empieza a atacar los pulmones. Pero eso, si después quiere que lo tratemos,
adelante. Pero los principales síntomas en un principio son esos que le estoy comentando a usted y a nuestros hermanos que nos están escuchando. Muchas gracias, hermano. ¿Cómo protegerse? Recomendaciones pertinentes en este punto, hermano. ¿Cómo protegerse? Y recomendaciones pertinentes, tanto para los que no están infectados y en este caso para los que están pasando ya por este momento, hermano David. Para los que no están infectados, hermano, les recomendamos, como lo dice, bien lo dicen los órganos de salud, una sana distancia. Una sana distancia, hermano, se ha comprobado que disminuye aproximadamente entre el 70%, hermanos, de contagiarnos. Una sana distancia. Por eso le recomendamos a la gente evitar aglomeraciones. Porque ahí es donde hemos visto, hermanos, como ahorita, que vinieron las fiestas de Navidad, de Año Nuevo, de Reyes, a donde la gente por costumbre se acostumbra a reunir, hermanos, se repunta este virus porque empieza a haber más transmisión y se empieza a reproducir. Una distancia, hermanos, de 2 metros es lo recomendable, de 2 a 3 metros. Cuando haya alguna aglomeración, hermano, procuren no acercarse mucho y sobre todo lo que ahorita mucha gente, hermanos, y aún dentro del pueblo de Dios, está muy cuestionado, es el uso del cubrebocas. Hay hermanos que no creen. Mire, hermano, rápidamente, a manera de antecedente, y le digo con conocimiento de causa, la última vez que se predicó en la iglesia de Éfeso, por la gracia del Señor, el hermano Beto me invitó a predicar y a dar una recomendación como esta. Hablamos a la iglesia y cuando acabó el culto, hermano, y ir saliendo por los pasillos, muchos de nuestros hermanos pues no creían en ese tiempo y me decían, hermano, ¿está usted seguro? Hermano, ¿cree que de veras debemos ponernos? Ellos decían otra palabra, ¿verdad? Pero sí, hermanos, deben ponérselo. La recomendación, amados hermanos, es el uso correcto del cubreboca. El cubreboca está, hermanos, comprobado que usándolo, aunque usted se acerca a una persona que esté infectada, disminuye el riesgo de infección igual, entre un 70 y un 80%. Si los dos traen cubreboca, la persona infectada y usted que no está infectado. Si la persona que está infectada no trae cubreboca, hermanos, ahí sí disminuye, ¿verdad? La protección a un 50%. Pero si usted aparte guarda su sana distancia, pues se reduce mucho la contagiosidad, ¿verdad? Bueno, estas serían las recomendaciones más importantes. Si alguien, hermanos, tiene algún enfermo en casa infectado de coronavirus, es, hermanos, ponerse cubrebocas. Se ha visto también que este virus con la tos del enfermo puede estar en el aire, aunque muy poco tiempo, hermanos, porque cae rápido hacia el piso. Bueno, el uso de gogles, el uso de gafas especiales, para acercarse a ellos hay que utilizar un correcto el cubreboca, hay que ponerse gorro. ¿Por qué gorro y por qué gogles? Bueno, los gogles porque a través de la conjuntiva, como es una mucosa, el virus puede penetrar. Y el pelo, ¿por qué cubrirnos? Y la ropa, bueno, porque muchas veces cuando entramos a ver un paciente así, el virus puede pegarse al pelo. Si usted va a su casa, se peina o llega y abraza a la esposa, abraza a los hijos, hay posibilidad de transmitir la infección. Entonces, hermanos, en resumidas cuentas, la sana distancia, el uso del cubrebocas, seguir las recomendaciones, hermano, de nuestras autoridades y en este caso de nuestros pastores que bien están haciendo, hermanos, en seguir, hermanos, las indicaciones de nuestras autoridades, porque la palabra del Señor nos invita, nos exhorta también, hermanos, a hacerle caso a nuestras autoridades. Algunos hermanos, aquí hay un poco de, ¿cómo le diré, hermanos? De discrepancia en este sentido. Pero como yo les he dicho, hermanos, un poquito de calma. Llegará el momento en que tengamos que probar nuestra fe. Yo les puedo asegurar que al paso que vamos, como lo vamos a ver más adelantito, llegará el tiempo muy pronto, no sabemos cuándo, Cristo viene pronto, y llegará el tiempo, hermanos, que miren, nos van a cerrar, pero allá va a ser autoritario y tendremos que demostrar nuestra fe.
Así es que, hermanos, con calma, llevemos estas cosas, obedezcamos a lo que nos están diciendo. Y yo sé, hermanos, que la infinita soberanía y la gracia del Señor, hermanos, esto irá pasando con los meses. Y volveremos, hermanos, a nuestras iglesias. Y ahora sí, a darle con todo, a buscar al Señor con todo, hermanos, porque de ahí a que Cristo venga de pronto, queda muy poco tiempo. Adelante. ¿Y qué le recomiendo aparte? Bueno, hermanos, lo que siempre me recomendó mi hermano José Luis López cuando conocí al Señor y le comentaba, y mi esposa que conoció antes al Señor, oración, oración y más oración. Cuando vaya a salir, ore a Dios, que lo cubra con su sangre preciosísima y santa. Cuando vaya a salir su esposo, ore con él. Cuando vayan a salir sus hijos, pídale al Señor que los cubra. Porque sí, hermanos, hay mucho grado de infectocontagiosidad en estos momentos. Que el Señor nos guarde. Muchas gracias, hermano David. Hermano, esta pregunta que viene considero que es muy pertinente e interesante porque en esta pregunta le cuestionamos, o más bien le comentamos, háblenos de algunos medicamentos que están ayudando. ¿Cómo tomar o qué tomar de manera preventiva, hermano? Esto es interesante, ¿eh? Es muy interesante, amados hermanos. Miren, aquí ahorita estamos viendo dos tipos de medicamentos, como las vacunas. Se deben de probar científicamente, deben de llevar un proceso de estudio y de etapas para ver si en realidad están surtiendo efecto y ya después se autoriza. Y otra, lo que se están utilizando empíricamente. Empíricamente quiere decir que nosotros lo damos y en base a la respuesta del paciente es lo que nos seguimos. No hay tiempo, hermanos, ¿verdad? Médicamente ahorita no hay tiempo para muchos pacientes y se les tiene que dar empíricamente. Uno de esos, hermanos, que estamos utilizando es la famosa y llamada ivermectina. La ivermectina, hermanos, es un antiparasitario que se utiliza mucho en veterinaria para los animalitos, pero está probado que también sirve para los seres humanos. Y se ha comprobado, no científicamente, no por protocolo de salud, que ese uso en la primera etapa de la enfermedad, cuando usted empieza a sentirse mal, cuando usted ya ha tenido y sabe que ha tenido un contacto directo con alguien, ayuda. Ayuda porque se ha descubierto, hermanos, que baja el índice de potencialidad del virus, baja su potencia. Y si le da, y le va a dar, porque sí le va a dar, pero le da en una forma, hermanos, muy leve. Con tos, con fiebre de un día, con dolor de huesos, y a la semana está usted bien. Ayuda, ayuda. Hermano David, quiero comentar o preguntarle algo porque sé que muchos van a cuestionar este asunto. Mire, ¿cómo se debe, si usted sabe que tuvo contacto con una persona que tuvo o que tiene coronavirus, la pregunta es cómo empleárselo, cómo tomarlo, una cada cada cuánto. Exactamente, hermano. Una tabletita, nosotros lo recomendamos, una tabletita cada 12 horas por 3 días. La presentación es única, así se pide y se vende sin receta. Ivermectina. También, hermanos, cuando alguien así, porque nosotros vemos muchos casos de esos, y ya es que mira, fulano tenía, yo estuve por ahí cerca, y bueno, el uso correcto de anticoagulantes, antiplaquetarios. ¿Cuáles son estos? Hermanos, todos lo conocemos, la aspirina própica, el ácido acetilsalicílico. ¿Por qué, hermanos? Porque se ha visto que en esta enfermedad, cuando ya viene la etapa 2 y empiezan los problemas pulmonares, hermanos, se hacen coágulos de sangre en los pulmones y por eso la gente empieza con insuficiencia respiratoria. ¿Qué hace el ácido salicílico? Bueno, alarga el tiempo de coagulación, hace la sangre más livianita, al grado de que no fácilmente se coagula. Entonces, a los pacientes que toman como preventivo ácido acetilsalicílico cuando han tenido contacto, les va muy bien. Tienen la enfermedad, pero la pasan muy bien. Otro, hermano, que podemos recomendar es un poco de clopidogrel, así se llama también. Ese es otro tipo de medicamento, pero eso ya lo empleamos cuando es una etapa ya más avanzada. Pero sí, hermanos, el uso preventivo
de ácidos acetilsalicílico y de ivermectina, aunque no está aprobado la ivermectina por el protocolo que le comentaba yo, está teniendo y hemos visto en la práctica que tiene buenos resultados. He escuchado otro medicamento que se llama nitazoxanida, hermano. ¿Sabe de este En ese medicamento? tipo de medicamento, hermano, también es un antiparasitario. No tenemos mucha experiencia, casi no lo recetamos. Nos vamos mejor con el que más nos está otorgando índice empíricamente a la vista, a la clínica le decimos nosotros. Clínicamente quiere decir que no necesitamos otro tipo de estudios, sino por los síntomas del paciente. Hemos visto que con la ivermectina, hermanos, es mucho mejor que el otro medicamento. También es un antiparasitario. Hermano David, gloria a Dios. Sobre esa misma pregunta y en esa misma línea, comentan que algunos alimentos inclusive, hermanos, sirven como, aumentan el nivel de pH. Mencionan como, por ejemplo, que ayudan mucho el asunto del aguacate, el ajo, la naranja. ¿Sabe usted algo de eso, hermano? Usted que ha estudiado este aspecto, hermano. Claro que sí, hermano. Esto tiene que ver con el uso correcto de la vitamina D. D de dedo, vitamina D. Se ha comprobado, ese sí se ha comprobado, hermanos, que en una de las acciones, aparte de ir al sistema oso-esquelético y ayudarlo, tiene mucha actividad en activar nuestras defensas, las inmunoglobulinas. Esta vitamina D precisamente se encuentra mucho en el aguacate, en el salmón, en el pescado y en otro tipo de verduras, hermanos, está la vitamina D. La vitamina D, hermanos, también se puede utilizar como un profiláctico, que si alguien ha estado en contacto o está en riesgo, utilizan vitamina D. Yo no soy muy partidario de recetarla en receta, en medicamento. Lo que recomendamos son alimentos, que su dieta sea rica en leche, en huevo, tiene vitamina D, el aguacate tiene bastante vitamina D, hermanos, y otro tipo de medicamentos, hermanos, como por ejemplo el uso correcto de aquellos antioxidantes, aquellos de vitamina C, como la naranja, el limón, hermanos, la vitamina A. ¿Qué se entiende, hermanos? Que nuestro cuerpo debe estar bien capacitado en estos momentos. ¿Por qué? Y para los cristianos es importante el cuerpo. Bueno, porque acuérdense que es el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? A veces, hermanos, yo cuando empezó la pandemia estaba yo medio gordito, hermano, y fui allá en el trabajo, me hicieron pruebas de laboratorio y tenía alto el colesterol, los triglicéridos, hermano. El azúcar afortunadamente estaba bien y me dijeron, ¿sabes qué? Tienes que bajar de peso. Y recordé esto, hermanos, que es el templo del Espíritu Santo y que tenemos que bajar de peso. Aquellos que están gorditos, aquellos que estábamos en exceso de vitamina T, tortas, tamales y tacos, bueno, deben de bajarle un poquito y deben de hacer ejercicio. El ejercicio, hermanos, aumenta nuestra actividad de las defensas, de las inmunoglobulinas, que son muy importantes, hermanos, en la defensa de nuestro cuerpo. Amén. Gloria a Dios. Pues ya escucharon a nuestro amado hermano David Poblano en algunas recomendaciones que considero pertinentes. Pertinentes. La última pregunta, hermano, ya para ir cerrando este pequeño programa, hermano, es como médico, nuevamente, como médico evangélico, una recomendación que pueda agregar, hermano, lo que guste, queremos oírlo, hermano. Respecto a la pandemia, hermano. Dice, hermano, perdón, como médico evangélico, una recomendación que pueda agregar. Aquí también cabe un consejo bíblico, lo que usted desee ya, hermanos, para Como ir cerrando, conclusión. hermano David. Bien, hermano. Como recomendación, hermano, primeramente a todo el pueblo del Señor, es que nos acerquemos más a Dios. No hay otro consejo más hermoso y más importante que yo les pueda dejar en estos momentos, hermanos, es que debemos acercarnos a Dios. Tú que le prometiste tanto al Señor, cuando lo conociste y no has hecho nada por el Señor, es el momento. Es el momento, hermanos, que levantemos nuestros ojos al Señor para que el Señor, hermanos, empiece a obrar
fuertemente nuestras vidas. Esa es la recomendación más importante que te puedo hacer. Otra, hermanos, ya médicamente es que te cuides, cuides tu salud, cuides tu cuerpo, sigue las instrucciones de las autoridades, y yo sé que muy pronto el Señor en su infinita soberanía hará pasar esta enfermedad que está azotando a todo el mundo. Primero. Segundo, hermano, para concluir, porque así lo marca ya creo el tiempo, hermanos, ¿cuál es el escenario actual? ¿Cuál es el escenario actual del mundo, hermanos? Rápidamente, no quiero llevarme más de 5 minutos, hermanos, yo espero que sí. Fíjense, hermanos, ¿cuál es el panorama actual del mundo? Bueno, el apóstol Pedro ya nos los había, hermanos, advertido hace más de 2000 años, y dijo, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extrañase o extraña os aconteciese. El Señor, hermanos, aquí a través del apóstol nos está diciendo que no debemos sorprendernos, ¿no? ¿Por qué? Porque desde el principio de la humanidad, hermanos, ha habido ese interés, un interés de que un hombre gobierne el mundo. Desde allá, desde la Torre de Babel que nos narra Génesis, hermanos, se está viendo hasta el día de hoy que se está reflejando. Y por eso yo digo, Iglesia del Señor, que somos afortunados. Somos afortunados, ¿por qué? Porque somos testigos de las cosas que están aconteciendo y que están pasando como nunca antes se habían visto. Y por eso debemos darle gracias a Dios. ¿Qué está pasando en Europa? Bueno, va a haber una geopolítica, hermanos, que unas zonas que se van a volver eurozonas. ¿Por qué? Bueno, porque quieren unificación religiosa. Muy pronto va a empezar ecumenismo. Segundo, unificación en la reforma educativa. Tercero, unificación económica, posguerra bacteriológica. Que muy pronto, hermanos, muy pronto, que Dios nos guarde, hermanos, podemos empezar, que estos son visos de que viene algo mucho más grande. Pero, y hermanos, unificación sanitaria, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, nos dice, todos a encerrarse, ahí va el miedo, ahí va el pánico. Esto, hermanos, es un ensayo para lo que vendrá. Cada uno de los pilares, hermanos, en la que Dios dejó establecido a la humanidad, está siendo atacado y va a ser atacado por este gobierno mundial. Primeramente, ¿qué dejó establecido el Señor? Hermanos, primero, la familia. Estamos viendo hoy en día la familia monogámica entre un hombre, una mujer y los hijos. Está siendo, hermanos, tremendamente atacada. Segundo, la iglesia del Señor que está bajo ataque y estará en un futuro ya muy cercano más. ¿Qué está pasando con los dueños del poder y aquellos que se sienten, hermanos, dueños del mundo y se van a sentir dueños del mundo? No están buscando dinero, están buscando control, para que, hermanos, le están allanando el camino a alguien que ustedes ya saben que es el anticristo. Este es el panorama mundial. Hijitos, dijo el apóstol Pablo, ya es el último tiempo. Y según vosotros sostenéis que el anticristo viene. Hermanos, somos testigos y somos afortunados porque, hermanos, el Señor nos está permitiendo ver estas cosas. Bueno, que vamos a ver más adelante, y matrimonios igualitarios, ya lo estamos viendo, leyes, hermanos, que aceptan el aborto, esterilizaciones forzadas y posteriormente, hermanos, alteraciones genéticas que van a ser, hermanos, gente más sometida a lo que diga el gobierno mundial. El Señor Jesucristo nos dejó dicho, pero no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. No es el fin. ¿Qué dice el Señor a la iglesia? Y como consejo bíblico rápidamente, hermanos, bueno, en esta pandemia, hermano Manuel y estimados hermanos que me están escuchando, el Señor me llevó a leerme todo el libro de Isaías. Y yo encontré una frase, una palabra muy hermosa, muy ad hoc a nuestros tiempos, hermanos, donde dice, Isaías 40, 26 al 28, dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todos llama por su nombre. Ninguno faltará. Y fíjese bien,
Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? Y luego viene el consejo. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Hermanos que están pasando por crisis, Él no desfallece ni se fatiga con cansancio, y en su entendimiento no hay quien lo alcance. Bendito sea el Señor. Bendito sea el nombre de Cristo nuestro Dios. Yo compartí, hermano Manuel y hermano, rápidamente esta cita bíblica con un compañero de trabajo en esos momentos de crisis. Y él me dijo algo. Dice, no, eso no. Eso fue para gente de barba y de túnica. ¿Qué tiene que ver con los tiempos de hoy? Y yo le dije, tiene que ver mucho, mucho. Yo compartí esta cita bíblica con él y le decía, la gente de ayer tenía inquietudes como la gente de hoy. Tenía angustias como la gente de hoy. Tenía tristezas como la gente de hoy. Tenía soledades como la gente de hoy. Hermanos, mucha gente había desesperada cuando se escribió esta porción bíblica, como lo vamos a ver. Mucha gente llorando, mucha gente con desesperanza, pues aún no habían podido enterrar a sus muertos como en el día de hoy. En el día de hoy, hermanos, hay gente con miedo al fin del mundo, hay gente con miedo y desesperanza, pero en medio de todo esto, hermanos, está uno, hermanos, que dice, levanta tus ojos hacia mí. Este texto fue escrito por Isaías cuando el pueblo de Israel, hermanos, caminaba rumbo a Jerusalén. Iban, hermanos, saliendo del exilio, iban por el desierto, como nosotros vamos caminando en esta etapa por un desierto. ¿Y qué hay en un desierto? Bueno, pues hay calor, hay frío, hay animales ponzoñosos, había gente con desesperanza como en el día de hoy. Pero sobre todo, hermanos, fíjate bien lo que te voy a decir, igual que en el pueblo de Israel, cuando Dios los sacó del exilio, y al igual que el día de hoy, debido al exilio, hermanos, ellos se habían olvidado de una cosa, se habían olvidado de Dios. Por eso ellos estaban temerosos. Y al igual que ellos, hermano Manuel, a hoy en día es igual. Yo he oído muchos gritar, ¿dónde está Dios? Oh, Dios, no existes. ¿Por qué nos has olvidado? Hermanos, pero llega el profeta Isaías y escribe, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Levanta tus ojos hacia Dios, hermano. Mira lo alto, mira a Cristo. Si vemos solamente a nuestro lado y si vemos abajo, ¿qué vamos a mirar? Miraremos angustia. Miraremos gente tan débil como tú y como yo. Miraremos los resultados de la pandemia. Miraremos economías quebradas, seres humanos tan frágiles. El Señor nos dice no. Al igual que a ese tiempo a hoy nos dice, levanta tus ojos a los cielos y ve quién está a tu lado. Y tú puedes decir, pues yo levanto mis ojos y solo veo las nubes, las estrellas, pero el Dios vivo dice, no, ve más allá de las estrellas, ve al que creó todas estas cosas. Oh, hermanos, esa es una palabra que a mí consoló mi alma. Mira a Dios, mira al Señor. Y dice el Señor por medio del profeta que Él conoce todas las estrellas por su nombre. Y si Él conoce todos los billones y billones de estrellas, ¿cómo no te va a conocer a ti, hermano, que estás postrado y estás pasando por momentos de angustia? Hay más de 7,000 millones de seres humanos en esta tierra, pero aún así, déjame decirte que Dios te conoce por nombre. Dios te conoce por nombre. El profeta Isaías dirige al pueblo y dice, yo sé las circunstancias que son muy difíciles como en el día de hoy. Hay muerte, hay economía hay quebrada, hay un futuro aparentemente terrible. Hoy en día, hermano Manuel, en la iglesia del Señor, muchos se han quedado sin trabajo. Tus sueños se han venido a tierra. Te sientes triste, te sientes desalentado. Pero en esta tarde, déjame decirte, en esta mañana, que tú eres una persona hermosa para Dios.
Eres lo más precioso ante los ojos del Señor. Y el Señor nos dice en esta preciosa mañana, levanta tus ojos y ve al Dios omnipotente, al que creó todas las cosas. Dios no conoce el fracaso. Dios no conoce el fracaso. Hermosos somos ante los ojos del Señor y Dios nos está llamando. Es hora, hermanos, de dejar de ver al mundo y voltear nuestros ojos hacia Dios. Toda la grandeza en Dios, sí, hermanos, toda la grandeza está en nuestro Dios. Y tú me dirás, ¿cuál Dios? Pues el Dios que levantó a Lázaro de entre los muertos, el Dios que le dio la vista a los ciegos, el Dios que levantó a los paralíticos con solo el poder de su palabra. Jesucristo, hermanos, déjame decirte que es el mismo ayer, hoy y lo será por todos los siglos. Y aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, mi amado y bendito Señor, estará con nosotros. Allá donde estás en tu lecho de aflicción, de enfermedad, allá en tu casa, a donde estás pasando. Yo sé muy bien que hay muchos, hermano Manuel, que están pasando por angustia, por desesperación. Levanta tus ojos hacia Dios, dice la palabra del Señor, y ve al Dios omnipotente, a ese Señor que nos ama, a ese Señor que con tan solo nombrar una cosa se hizo. Él quiere y Él te tiene en alta estima. Levanta en alto tus ojos y mira quién creó todas las cosas. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y adelante, en Cristo somos más que victoriosos. Aleluya. Espero no haberme, hermano, excedido en el tiempo. Hermosa reflexión, hermano. Pero Amén. no podríamos concluir de otra manera sino orando por todos los que están pasando por una situación compleja. Me parece Era perfecto. posible, hermano David, que nos ayudara a orar, que oremos juntos por los que están pasando por esta situación de pandemia, están hospitalizados, están entubados, y también por sus familiares que la están pasando muy difícil, y por los que están padeciendo, no precisamente por esta pandemia, sino por otra situación, puede ser económica, puede ser por otra enfermedad. Hermano, esta porción bíblica, para concluir, está en Proverbios, Proverbios 2, versículo justamente es el 7 y el 8, que a la letra dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para todos tus huesos. Hemos escuchado, querido hermano, la asistencia aquí de nuestro amado hermano David Poblano, quien es médico, y hemos oído prácticamente consejos de medicina, pero más consejos espirituales. Amén. Hermano, bendito sea Dios que Dios lo alcanzó, hermano David. Me gustaría un día entrevistarlo, pero ahora para que nos platique su testimonio. Amén. ¿Le parece, hermano? Oramos por los enfermos, le dejo lugar por los que están pasando por situaciones complejas, difíciles. Oramos, hermano. Oramos a Dios, amados hermanos. Yo sé que hay mucho pueblo del Señor, aquellos hermanos que me han hablado, que saben bien que los estamos atendiendo por teléfono ahorita, pero hay mucho pueblo, como bien dijo mi hermano. Pero en esta hora vamos a clamarle a Dios. Clama a mí, dijo el Señor, y yo te responderé. Oramos a Dios. Amantísimo Dios y Padre Santo, en esta preciosa hora venimos en el nombre glorioso y santo de Cristo Jesús, nuestro Señor y Dios. Primeramente, Señor, agradeciéndote por tu bondad, agradeciéndote primeramente por tu misericordia, Señor, agradeciéndote, Señor eterno, por todo lo que haces en nuestra vida. Pero mira, Padre Santo, en esta hora venimos con una súplica en el nombre de Cristo Jesús. Yo te pido, Padre Santo, Señor, que extiendas tu poderosa y santa mano, Señor, y ve hasta el lugar, Señor, donde se encuentran mis hermanos. Hay mucho pueblo tuyo que está postrado por esta enfermedad. Hay muchos que están pasando por angustia. Muchos hermanos míos, Señor eterno, han perdido un ser querido. Y mucha gente está desesperada, Señor. La economía, Padre Santo. Pero tú tienes poder. Tú dijiste, Señor, que clamáramos en el día de la angustia.
Son tiempos angustiosos, Padre Santo. Yo te pido, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, que extiendas tu mano poderosa y santa y traes sanidad, refrigerio a los huesos. Trae, Señor, sanidad espiritual, Señor, también a todas las almas, Señor, que están pasando por momentos difíciles. Nos unimos, Señor, en oración a ellos. Clamamos a ti en esta hora para que tu infinita gracia y tu misericordia se extienda hasta ellos, Padre, a cada uno de mis hermanos. Quédate, Señor, con ellos, fortalécelos y levántalos, y que muy pronto, Señor, se levanten en el poder de tu Espíritu Santo y puedan testificar que tenemos un Dios poderoso, porque lo tenemos en ti, Cristo Jesús. Gracias también por este programa. Guarda a mi hermano Manuel, síguelo ayudando, cuídale, Señor. La sangre de Cristo lo cubra y lo guarde, igualmente a todo tu pueblo, Padre mío. Gracias, Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Aleluya. Amén, Señor. Y amén, Padre Santo. Que el Señor les bendiga grandemente, amados hermanos. Hermano David, Dios le bendiga. Gracias a toda la audiencia que se conectó. Son muchísimas las congratulaciones y creo que dilataría demasiado leer todas las congratulaciones que nos han mandado, pero francamente un fuerte abrazo a la distancia a todos. Me llevaría mucho tiempo. Por aquí tenemos a nuestro hermano ministro, también por aquí el hermano Obed Elías, quien da gracias a Dios porque por ahí creo que usted lo está atendiendo, hermano. Que Dios le bendiga a nuestro hermano Obed Elías, nuestro hermano pastor también, Juan González, que Dios le bendiga. Areli López, Dios le bendiga. Nilú, Dios le bendiga. Francis Gómez, Dios le bendiga. Hermana Hermelinda. Karina Camara Ramos, Dios le bendiga. Hermana Eber. Hermanos, son muchísimos. A todos, francamente, Dios les bendiga. Gracias por sus muchos, por aquí, congratulaciones. Gilda Gutiérrez, Dios les bendiga. Nuestro hermano poblano desde Mérida, Yucatán, le mandan un saludo, hermano. A Dios sea la gloria. A todos los amados hermanos que se han conectado, francamente, sin hacer de menos a nadie. Un fuerte abrazo a la distancia. Nos vemos, hermanos. Hasta la próxima. Dios les bendiga.